Hola, hola, buenos días, espero se encuentren bien. Aquí estamos con un nuevo capítulo de Sé Libre, rompiendo el silencio del abuso espiritual. ¿Cómo estás, May? Muy bien, pero con mucho frío. Ay, sí, sí, sí. Estamos congelando aquí. Sí, diciembre y enero acá en Ah, Oaxaca son los más fríos del año. Sí, sí, no podía faltar mi tecito, como buena chilena. Té Supremo debería auspiciarnos. No, sí, no, en Chile está al contrario, súper caluroso. Están pasando una Navidad súper calurosa. Pero bueno, aquí vamos. Ajá, sí. Y para comenzar, tal vez quisiéramos hacerle algunas preguntas a ustedes para ya entrar de lleno al tema. Preguntas como, ¿qué saben del abuso espiritual? ¿Alguna vez han reflexionado cómo este tema puede afectarnos en nuestra vida espiritual? ¿Creen que el abuso espiritual o este concepto es nuevo, que hoy en día se está hablando solamente? ¿Será que hemos estado cerca de este fenómeno sin identificarlo claramente? ¿Qué síntomas podríamos identificar? Y si la palabra, la escritura, nos habla acerca de esto, ¿está en la Biblia? ¿No está en la Biblia? Creo que en esta hora vamos a ahondar un poquito en esta perspectiva bíblica de este concepto. Sí. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes por escribirnos tanto en C Libre Oficial en Instagram. Nos han hecho varios comentarios, varias Mm. preguntas y queremos partir con uno de ellos. Alguien nos dijo, si realmente abuso espiritual es algo cierto, ¿por qué no veo el término en la escritura? Bueno, tenemos que empezar diciendo que hemos visto la experiencia, hemos visto los alcances devastadores del abuso Ujú. espiritual. Es una realidad que no podemos obviar. En la vida de muchas personas la imagen de Dios, o sea, la imagen que ellos tienen de Dios se ve distorsionada por el abuso. Y en lugar de encontrar en la fe un refugio, lo han visto como un lugar de confusión. O sea, abuso espiritual es algo real que podemos constatar, pero también podemos verlo en la escritura. Es cierto, no tenemos el término explícito abuso espiritual en las escrituras, como tampoco tenemos el término Trinidad en las escrituras. Pero al igual que el término Trinidad, podemos verlo um, claramente alrededor de los textos y podemos inferir Ujú, el concepto. Lo mismo vamos a ver con abuso espiritual. ujú, Abuso espiritual es algo que podemos extraer de algo que pasa desde Génesis 3. Tenemos dos reinos enfrentados. Tenemos el reino de Dios que trae gracia y paz, enfrentándose con el reino de los hombres, que trae esclavitud y violencia. Y estos dos están enfrentados. ujú, Entonces es parte de la narrativa bíblica, algo que podemos constatar desde Génesis 3. ujú, Es como en el reino de los hombres se da el abuso espiritual. ujú, ujú. Y hablando de eso, ¿qué ejemplo entonces podríamos ver? A ver, veamos en el Antiguo Testamento, ¿qué ejemplo encontramos? O si nos podrías dar algún ejemplo de este abuso espiritual o cómo se ha abordado, pero en el Antiguo Testamento. Me gusta mucho este planteamiento porque a veces hacemos una división entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Ujú, Decimos, el Dios del Antiguo es un Dios lleno de justicia y de ira, pero el del Nuevo es un Dios lleno de gracia y de misericordia. ujú, Nada más alejado de la realidad. Tenemos un Dios justo y un Dios amoroso en el Antiguo Testamento y un Dios justo y amoroso en el Nuevo Testamento. ujú, Lo mismo que llevó a la ira en el Antiguo Testamento es lo mismo que va a llevar a Dios a la ira en el Nuevo Testamento. ujú, Entonces, si hemos de empezar en algún lugar a identificar abuso espiritual, ujú, no encuentro un mejor lugar que en Jeremías, ujú, porque él, al igual que muchos profetas, van a estar denunciando la corrupción de Israel que pasa por el liderazgo espiritual de la época. Entonces me ujú. gustaría si nos pudiera leer Sí. en Jeremías capítulo 5 versículo 26. Jeremías 5:26 dice, hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas, como un cazador oculto en su escondite.
continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Y eso es doloroso, ¿no? Ver cómo los que son llamados a dirigir al pueblo son los que están tendiendo trampas sobre el mismo pueblo. Están usando su figura de autoridad para explotar a otros y controlarlos. Y en ese mismo capítulo, pero en los versículos 30 y 31, hay una descripción devastadora de los profetas y de los sacerdotes. Y me gustaría leerlo rápidamente. Dice: los profetas profetizan mentiras y los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo lo consiente. ¿Qué dice tu versión? Aquí dice, algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Y es una denuncia en tres etapas, ¿no? Los que deberían profetizar la verdad, profetizan mentiras a su conveniencia. Los sacerdotes gobiernan con mano dura, con imposición y con violencia. Sí. Y al pueblo, que debería levantar la voz y oponerse, le gusta. Encanta. Sí, Y Jeremías es increíble en esto porque es una denuncia sistemática. Entonces, en el capítulo 6, versículo 13 y 14, encontramos otra denuncia sobre los líderes religiosos. Dice, desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. O sea, aquí no solamente el profeta le está tirando duro a la corrupción, o sea, sí había un interés económico de mantener el control sobre el pueblo, también le está tirando duro, directo, como en términos de fútbol diríamos, a la espinilla. A la canilla. A la canilla en Chile, a la hipocresía. Sí, porque los líderes no estaban interesados en sanar a su pueblo. Estaban ofreciendo soluciones muy superficiales a las heridas profundas del alma, ¿sí? A las necesidades espirituales de la comunidad. Sí. Sí, qué fuerte en realidad. Y cómo es lo que expresa aquí en Jeremías. Pero bueno, esto en Antiguo Testamento, ¿cómo podemos ver también estos ejemplos en el Nuevo Testamento? Antes de eso, me gustaría terminar también diciendo algo importante del libro de Jeremías. El profeta, además de señalar la corrupción y la hipocresía, la denuncia está en que estos sistemas religiosos están priorizando la apariencia por encima de la esencia. Disculpa, ahí podríamos entonces relacionar, o sea, claro, ¿cómo relacionamos esto que está pasando con Jeremías en este ambiente en el pueblo de Israel con nuestra realidad? Ese punto, sí, ¿cómo lo relacionamos? Sí. Me encanta Hoy en eso día. porque esos son principios de interpretación básica. Vamos al contexto original, reconstruimos lo que cultural y históricamente está pasando allí, vemos la denuncia que hace el profeta y lo traemos hoy a nuestros días. O sea, por ese paralelismo podemos trazar que lo mismo que pasaba allá puede estar pasando aquí. Y creo que lo traemos acá hoy en nuestros días cuando la apariencia está por encima de la esencia. No importa cómo te sientes, lo importante es lo que aparentas. Y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado. Y vamos a ver también en Mateo que se está uniendo a la voz de Jeremías. En el capítulo 23 de Mateo lo citamos muy por encima en el primer capítulo, pero me gustaría que en este episodio se nos detuviéramos a hablar un poco más de Mateo, capítulo 23, versículo 4. Sí. Dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Me encanta tu versión porque es bien dramática. Sí, muy bien. Me encanta cómo empieza, ¿no? Aplastan. O sea,
no es que colocan reglas como un trampolín para alcanzar a Dios, sino que más bien construyen un yunque y se lo ponen en la cabeza a las personas. Expectativas irreales, ¿sí? Para que las personas, por medio de la culpabilidad, se sometan a la autoridad. Y Jesús aquí lo está condenando. Creo que esto es algo que vemos en todo el libro de Mateo. Nunca habíamos visto a un Jesús tan sarcástico, tan directo, hablando tan de frente, como lo va a hacer con las autoridades religiosas de su época. Entonces, otro segundo ejemplo lo podemos ver en Mateo capítulo 9, versículo 36. Porque aquí él va a hablar de cómo ve al pueblo que está sometido. Bueno, lo leo. Dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y aquí podemos ver cómo lo que conmueve a Jesús es ver los frutos del abuso espiritual. Cómo este abuso los había dejado sin guía, los había dejado sin esperanza. Y Jesús no solamente se identificó con las víctimas, que ya de por sí era algo precioso, sino que está ofreciendo una solución clara y una solución muy compasiva. Podemos ver esto también en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Mateo 11, versículo 28 y 30. 28. Ok. Jesús les dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Este pasaje es muy interesante, tiene mucho valor para nosotros, porque vemos no solamente el carácter de Cristo, también vemos su intención. Su intención es liberar a las personas del peso del legalismo y definitivamente de la falsa espiritualidad. Pero algo que nos da mucha esperanza es que Jesús nos llama a tener una relación con Él basada en gracia y en compasión, no en desempeño. Y este pasaje siempre me conecta con la historia de un amigo que él debía hacer algo bueno, pero iba mucho más allá de sus propias posibilidades. Entonces él me decía: May, yo siento como que tengo un arma en la cabeza, que tengo que hacer esto. Entonces este texto me permitió responderle que cuando uno siente un arma en la cabeza, Jesús nunca está sosteniendo esa arma. Su yugo es fácil y ligero, porque está lleno de gracia. Sí, solamente que a veces como que todo es tan sutil que no te dicen explícitamente esto lo vas a hacer así o acá, o uno no se da cuenta. Todo es tan, nada se dice, todo está como en silencio, pero sí uno lo siente. Uno siente como esa presión, esa angustia en momentos también, pero sí, es muy sutil, sí. Y también en Mateo, pero en el capítulo 7, en los versículos 15 al 16, nos da una descripción muy interesante de quiénes eran estas personas que lideraban sistemas abusivos, que también nos da muchas características de personas que hoy pueden liderar nuestros sistemas abusivos. ¿Lo leo? Por favor. Mateo 7:15 dice: ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlo por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Es increíble. Jesús en otros pasajes los trata de hipócritas, y aquí los está tildando de lobos rapaces, que se visten como ovejas. Parecen, porque la preocupación del lobo es parecerse una oveja. Pero vemos una marcada diferencia entre el lobo rapaz
y la oveja. Básicamente, la oveja, como sabemos, en tiempos bíblicos, era el animal más indefenso y vulnerable, mientras que el lobo era un depredador. La oveja la conocerás porque es vulnerable. En cambio, el lobo, aunque se vista de oveja, siempre va a buscar cómo imponerse a los demás. El disfraz que El siempre disfraz. porta. Entonces vemos cómo está conectado el texto de Jeremías y el texto de Mateo, porque en ambos textos la denuncia empieza diciendo es la preocupación fundamental es la apariencia, no la esencia. Sí, y aunque diga, bueno, ahí el pasaje dice que lo podemos identificar por su fruto, a veces es difícil de identificar, porque en un contexto de iglesia, en un contexto ahí de la comunidad de la fe, no sé, siempre se muestran muy correctos, muy santos, muy perfectos, y eso, entonces cuesta identificar dentro de ese contexto. Sin embargo, en otros contextos, en la casa, en el trabajo, donde sea, ahí sí o sí se deja ver esta parte. En otro programa vamos a profundizar en la relación de este pasaje con el pasaje de hay una puerta angosta y otra muy ancha. Pero rápidamente, ¿cómo los distinguimos? Es que la oveja necesita a un pastor. Entonces, una oveja guía a otra oveja hacia ese pastor. En cambio, el lobo siempre guía a la oveja a su propia boca Así mismo. para ser devorado. Entonces, esa es la diferencia. Los frutos son esas intenciones. Sí, entonces, ¿cómo conocemos la intención del lobo rapaz? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Nos lleva a un pastor o nos lleva hacia su propio hocico para ser devorados? Y algo que mencionaste tú, esa vulnerabilidad, que hoy en día el ser débil, el mostrarse vulnerable, no es algo bien visto, más en círculos de liderazgo. O sea, el líder, el correcto, el perfecto, el ejemplo a seguir, ¿cierto? Entonces, la vulnerabilidad, por así decirlo, para muchos, es como que le quita autoridad. Claro. Entonces, ¿es bíblico esto? O sea, ¿qué nos dice la palabra respecto a eso? Sobre esa vulnerabilidad. Vamos a hablar mucho en otros programas que nos han dicho, bueno, ya hablen ya de eso, de comunidades sanas, ¿no? Sí. Pero vamos a ir poco a poco. Comunidades sanas son lugares donde las personas exactamente pueden ser vulnerables. Ese es el ADN de una comunidad sana, donde la oveja puede ser oveja, no tiene que vestirse de lobo, no tiene que mostrarse fuerte, puede ser tal cual es, para ser guiada. Y una comunidad sana, que es la que debemos promover, es un lugar donde podemos ser vulnerables sin tener temor del juicio. Entonces un amigo me decía, ok, ¿cómo sé yo que una comunidad es sana? Él decía en forma jocosa, si es demasiado perfecto, es demasiado sospechoso. Sí. Debemos modelar el carácter de Cristo. ¿Y qué es el carácter de Cristo? Bueno, es priorizar el amor, la gracia y la restauración por encima de reglas y de apariencias externas. Sí, pero esto es igual culturalmente, estoy hablando, ¿no? No tan solo en contexto de iglesia, sino que en general, en nuestra cultura, yo creo que a nivel mundial, no sé, sí, es como si tú puedes, si eres capaz, eres más valorado. Si eres vulnerable, débil, expresas tus necesidades, no están bien vistos. Entonces, trasciende. Es ir contra cultura. En nuestras culturas nos han dicho el más fuerte es el que gana, el que reina, el que llega a esta posición de dirigir a otros.
de madurez. Y más bien lo que nos plantea la escritura Ujú. es que ese es un liderazgo que no se puede soportar en el tiempo Sí. y que termina necesariamente recurriendo a sistemas abusivos para Ujú. mantener el poder. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que nuestras comunidades de fe sean lugares de verdadera libertad y descanso en Dios? El amor y la compasión deben ser evidentes. Mm. Deben ser evidentes. Y en nuestro próximo programa vamos a hablar muchísimo más del creciente abuso espiritual. Ujú. Sí. Ujú. Y los vamos a necesitar a ustedes porque queremos recibir sus preguntas también por Instagram para poder seguir alimentando esta Sí, comunidad. sí, sí, sí. Sí. Pero algo que debe quedar muy claro es que la misma denuncia que hace Jeremías es la misma denuncia que hace Mateo y es la misma denuncia que debemos hacer hoy. Ujú. ¿Sí? Ujú. Jeremías y Mateo en su visión tienen algo en común. Si se prioriza el desempeño y la apariencia, ahí no es. Ujú. Debemos Ujú. levantar la voz. Sí. O sea, Jeremías alienta al pueblo a levantar la voz de ese sistema. Jesús Ujú. levantó la voz contra ese sistema y nosotros hoy no nos podemos quedar callados. No, no. Entonces nos vamos con esta reflexión realmente de qué se está viviendo en nuestras propias comunidades de fe, por una parte, y por otra parte, si realmente nuestras comunidades de fe están promoviendo, ¿cierto?, esta libertad en Cristo, esta libertad que Él nos vino a dar. Así que nos vamos con esa reflexión. Y bueno, agradecemos toda la atención, todo el apoyo que nos han dado todo este tiempo y bueno, síganos en nuestras redes sociales. ¿Qué más? Nos pueden escribir por mensaje ahí en Instagram, ¿cierto? Esta semana hemos recibido varios mensajitos de personas contándonos un poco su experiencia y queremos acompañarles, queremos caminar junto a ustedes y aprender de ustedes también, ¿sí? Muchas gracias y seguimos levantando la voz juntos. Ujú. Nos vemos.